para conocer y conversar sobre este tema. Nos conectamos ahora con Roberto Colla Chavero, hijo de Atahualpa. Roberto, ¿cómo estás? Buen día, Carolina te saluda. Hola, buen día Carolina, un gusto de saludarte, feliz domingo para todos. Es una vieja frase, pero hoy tiene ese sentido, por supuesto, para Así es. todos. Bueno, Roberto, bueno, se cumple otro aniversario del registro de esta samba que creo que todos la cantamos, ¿no? Lunita Tucumán. Así es, alguna vez. Sí, o sea, a mi padre le extrañaba mucho. Él tenía preferencia por Tierra Querida, ¿no? Siempre decía que le llamaba la atención que la gente había preferido Luna Tucumana, Tierra Querida, pero Ajá, lo que pasa es que, bueno, Luna Tucumana genera un clima, como se genera a la noche cuando aparece la luna, ¿no? Y por algo él también viajaba de noche en las sendas de las montañas tucumanas, se viajaba con la luna, ¿no? claro. Siempre la luna es es una buena compañera. Yo creo que en ese sentido, muchos viajeros, a mí me he pasado, ya no a caballo solamente, sino viajando, prefería viajar de noche y con la luna. Claro. Este, es decir, así que, y yo creo que esa samba tiene, tiene un clima muy particular, ¿no? Porque habla de cómo el hombre mira los campos, mira los valles en ese momento en que la noche es profunda, la luna alumbra de un modo distinto al que alumbra el sol. Ujú, No nos olvidemos que la luz de la luna es reflejo del sol, ¿no? sí, claro. Pero no es el sol. Entonces, la alusión, la alusión que esconde esto, él lo escribió alguna vez en una dedicatoria de un libro, que él era como el agua, el agüita de la tierra que recibe la luz de la luna y que la refleja, no más Mm, que eso. Entonces hay todo un sentido metafísico, me parece ahí, que sí, no es explícito, pero la sensibilidad de las personas lo percibe, más allá de lo intelectual, digamos, de entenderlo o no, lo percibe, es una cuestión de percepción. Y hoy todavía, bueno, en las escuelas se canta la luna tucumana, y yo creo que esto de... a ver si se cortó. ¿Nos escuchas, Roberto? ¿Me escuchás vos? Ahora sí, ahora sí. A ver si levanto. No, Ahí ahora me te escuchás. escuchamos, sí, perfecto. Ah, bueno. Vamos, seguimos. Está bien. Esto de que, eh, digamos, de que la luna, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más, pero para mí la fundamental es la última estrofa, ¿no? En Ajá, algo nos parecemos, Lunita del Tucumán, yo voy andando y cantando, que es mi forma de alumbrar. Es decir, tomar del universo, ujú, eh, tomar el universo como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de lo que el hombre puede aportar a los demás y a sí mismo, por supuesto, ¿no? O sea, en definitiva, ese es el sentido del arte, ¿no? claro, ¿no? Expresando a través de una metáfora cuál es su forma, digamos, de hacer arte, ¿no? Así es. Sí, yo justamente ayer, ayer vino a visitarnos acá en Cerro Colorado un profesor de una universidad española, muy conocedor de la historia de Argentina, muy conocedor de la obra de mi padre, un estudioso también bueno, sobre todo de la historia de los españoles que fundaron Santiago del Estero, en fin, una persona realmente muy entendida. Y le recordaba yo
mi pasión o mi amor por el poeta José Bergamín, Ajá. un poeta español no muy inventado, no muy conocido, pero un gran poeta y un hombre además que hizo mucho por la cultura, inclusive acá en Montevideo, en Uruguay, y él tiene unas líneas dedicadas a esto del arte, ¿no? Sin mencionar el arte, pero él dice esto: oigo una voz que ahora viene cantando por el camino. Es otra voz y otro canto, de los que siempre he oído. Otra la voz, otro el canto, también otro el camino. Y hasta otro yo, el que escucha, creyendo que soy el mismo. Qué Es increíble, decir, ¿no? La, me la- parece que es una definición perfecta del arte. El arte, el arte de verdad, ¿no? Ujú. La expresión artística, sin que nos demos cuenta, nos modifica a través de un cuadro, o sea, algo aporta a nuestro interior, a nuestro espíritu, y logra ahí, es el alimento, es un alimento especial, especial que no se da permanentemente, pero cuando llega a nosotros, en algo nos cambia. Qué increíble lo que decías recién, Roberto, que justamente, y seguramente que pasa en muchos autores, no era la preferida de tu papá, ¿no? Él No, prefería otra canción, pero que tal vez como el pueblo que recibe ese arte lo hace propio de otra manera, ¿no? totalmente, Qué totalmente. increíble. Sí, sí, yo creo que, bueno, digamos, en su momento fue una canción específicamente dedicada a la luna, al significado de la luna. ¿Y cuánta gente llega a la noche, sale la luna y sale a mirar, a contemplar el cielo, las Sí, estrellas y esa luna? Entonces, obviamente desde ese lugar es natural que haya sido así, que haya sido mucha gente del pueblo que eligió esa canción porque le significaba algo también a él cuando a la noche salía al patio de su casa o al balcón de su departamento a contemplar, a contemplar la luna. Yo creo que el ser humano siente una imperiosa necesidad de vincularse con lo cósmico, digamos, ¿no? claro. Más allá de la cotidianeidad, justamente es su forma a veces de escapar, otras veces de sanar, otras veces de centrarse, o sea, tiene muchas consecuencias, digamos, asomarse a la noche y sus estrellas, pero, pero es una necesidad del ser humano, hasta los niños cuya vida solo consiste en jugar y alimentarse también. Cuando llega la noche y se ponen a observar, por ahí te dicen, uy, mira papá o mira abuelo, tal cosa, ¿no? Sí. O sea, es una necesidad realmente del ser humano esta, ¿no? Roberto, vos pudiste conversar con tu papá el tema de sus inspiraciones, a qué se debían, cómo cómo las plasmaba. No, nunca, digamos, por ahí contaba alguna anécdota, digamos, yo estos días, hace 2 o 3 días me acordé porque hay un muchacho chileno que está ha escrito un libro sobre el vínculo entre mi padre y Chile, que ha Ajá. sido también muy importante. Eh, y, y bueno, justamente me acordé que una vez con el guitarrista que me acompañó muchos años, Jorge Morales, un muchacho nacido en Concepción, en Chile, pero que vivía en Argentina, que vive en General Roca, y bueno, juntos recorrimos muchos lugares haciendo música y cantando. Y una vez vivimos juntos en el departamento de Buenos Aires y un día pongo un reportaje que le habían hecho a mi padre en radio. Y ahí nos enteramos que mi padre había compuesto Tú que puedes, vuélvete en Ah, Concepción, que es atravesada por un río, en Concepción, en Chile. sí, sí.
Por supuesto, para Jorge fue emocionante, para mí fue también compartir la emoción de Jorge y además comprender cómo el río había despertado en mi padre esa, esa necesidad de expresar su nostalgia por su tierra, ¿no? Por su Claro. pago. Y alguna vez también llegó, estábamos en Cerro Colorado con mi madre, él venía creo de Cosquín, si no me equivoco, y, y bueno, venía en su Citroën 12B Mm, y se ve que se vino por Cruz del Eje de Anfunes, que es la otra ruta que uno usa para llegar a Cerro Colorado desde sí, Cosquín, claro. y, y bueno, y al día, al final del día o al otro día, nos cantó Córdoba Norte, la chacarera, y bueno, y él cómo hacía, empezaba, le venía una idea, Sí. muchas veces acompañada de algunas notas, A ver, iba manejando en el sí, Citroën, sí, iba, iba, iba armando la canción en su cabeza, y después cuando llegaba a la casa, anotaba los versos y se ponía a completar la música. Y así nació Córdoba Norte, por ejemplo, ¿no? Por eso es una descripción, digamos, de toda esta región entre de Anfunes y San Pedro Norte, donde habla justamente de las palmas, bueno, del monte de palmas, digamos, que hay ahí, las sí. palmeras, en lo que es la meseta de altura de la provincia de Córdoba. Y bueno, así nació Córdoba Norte, por ejemplo, ¿no? Específicamente. Eh, y muchas otras canciones también tenían que ver con un disparador en particular, ¿no? Con alguien que decía algo, Ujú, y como nació el arriero, digamos, con este hombre, con este arriero que le dijo penas, vacas ajenas arreando, penas propias cargando, ¿no? Entonces, inclusive hasta muy habitual en los paisanos del campo, tener una métrica para decir algún refrán, alguna cosa. O claro. sea, en general el octosílabo era la referencia métrica, digamos, para expresar alguna sentencia, si se quiere, o algún refrán. Y bueno, eso también a él le disparó el arriero, por supuesto, con toda la poética que le agregó, ¿no? En las arenas bailan los remolinos, ¿no? O sea, me parece, pero siempre vinculada, digamos, su obra está vinculada a la vivencia, a lo vivido por él o por otros. Por Claro. ahí alguna referencia de de algún hecho, de algo que sucedió, y era una vivencia que él la hacía propia y la podía expresar, ¿no? Te parece, Roberto, que también ha sido un poco, podríamos decir, observador de la naturaleza para llegar a esas metáforas, ¿no? Sí, es que el paisano es observador. O sea, el que se cría en el campo, el que se cría realmente en el campo, no puede no observar, porque su salud, su integridad depende de eso. Sobre Claro. todo cuando uno se cría en regiones de montaña o de monte, y también en la pampa. O sea, es decir, para poder seguir un rastro o escuchar un sonido ajeno al entorno, o sea, o extraño, es decir, uno siempre va atento a observando lo que sucede. Y esto es propio de los que se crían en el campo, de la gente que se cría en el campo. Y es una gran virtud porque es, este don de observación también lo aplican cuando conocen a alguien, cuando se encuentran con alguien. Y ahí es donde, bueno, aplican justamente esto de observar a la persona. Es como que abren un radar, digamos, se abre un Ujú. radar y uno percibe lo que el otro nos está ofreciendo en su acercamiento. Y esto es muy propio, y es mi padre, por supuesto, eso lo desarrolló a lo largo de toda la vida. Porque imagínate, Carolina, Sí, a los países donde él fue,
donde fue a los países del extranjero, de todo el mundo, Ujú. donde él fue a presentarse, aprovechaba todo su tiempo libre para salir a conocer esos países, distintos lugares, tradiciones, o sea, era su forma también de aprender, como se dice, Sí. sobre ese país, sobre esa gente, sobre ese pueblo. Entonces, Aprehender con H al medio, ¿no? con H al medio. Claro, porque, es decir, si fue a Marruecos, bueno, se fue a pueblitos a recorrer las calles, esas calles intrincadas y peatonales donde van y vienen las gentes, se fue a ver los jinetes, los hombres azules, los jinetes, las tradiciones de los jinetes de simular batallas en sus caballos, o sea, y si fue a Japón, bueno, Japón lo recorrió de sur a norte, de este a oeste, a conocer las tradiciones de cada región, de cada lugar, porque además uno dice, tiene la tendencia a la generalización, cosa que es lógica, pero uno dice, el japonés es así, ¿no? No, para, porque hay japoneses que son de un modo, en Okinawa no es lo mismo que ser de la isla del norte, de Hokkaido, o sea, no es la misma, hay matices, y en eso mi padre también era muy, muy especial, porque lo que hacía era justamente observar los distintos matices en las distintas regiones. Una vez, te cuento, Sí. se encontró con un catamarqueño, ¿no? Él no sabía, viene un señor, se le arrima, lo saluda y, qué sé yo, lo pondera, digamos, lo alaba. Ujú. Y mi padre le dice, usted es de Catamarca, ¿no? Sí, pero usted es de tal lado. ¿Y cómo sabe? Por el acento, dice. Porque ustedes ahí en ese lugar hablan distinto de lo que hablan la gente de San Fernando o de otros. O Claro. sea, tenía esa Mm. ductilidad para reconocer esos acentos, pero porque a él le gustaba, o sea, quería, digamos, su afán de no solamente de conocer, sino de consustanciarse, esa es la palabra, Ujú. consustanciarse con los pueblos, era eso, es decir, conocer hasta esa pequeña diferencia que puede haber en el acento, en la tonada de un hombre de un lugar a otro, ¿no? O sea, poder aprender justamente esto. Y para él eso era fundamental. Roberto, ahí me gustaría si nos podés contar cuáles eran las canciones preferidas de tu papá, de su autoría. De Había... su autoría, sí, yo diría que Tierra Querida estaba a la cabeza. Ajá. Él para él era, sí, sí, lo expresaba realmente. O sea, expresaba lo que él sintió desde pequeño, que agarró la primera vez la guitarra hasta sus años ya mayores, digamos. Eh, y que nunca dejó de hacer, además, ¿no? Este, yo creo que Tierra Querida estaba a la cabeza. Después, el estilo campo abierto, o sea, la 7 de abril, que no era de él, pero para él era, él decía que había aprendido de mayores, cuando era joven en Tucumán, que había zambas que eran zambas maestras, o sea, que eran zambas que eran la raíz de la zamba para otras zambas, ¿no? Que eran fundamentales. Así, la 7 de abril, la chuchala, la mechuda, que él la conoció como la mechuda en el año 39. Él se la escuchó a un músico tucumano tocarla en bandoneón en Tucumán Ujú. y ahí la aprendió. Para él eran, eran zambas que marcaban ¿cómo te puedo decir? Un horizonte fundamental para poder componer zambas. Entonces, es decir, yo creo que la flor del cerro, la flor del cerro para él
también una samba referente, porque está dedicada a Cerro Colorado Claro. bueno, y, y creo que, digamos, eh, en cuanto a las chacareras, para él, digamos, la olvidada y la humilde básicamente por su amor por los hermanos Díaz, por el Ajá. Zoco y el Cachilo. Sí, él realmente, él sentía una, una, tenía un sentimiento por algunos de estos maestros que él tuvo, Claro. porque en realidad eran maestros, era gente mayor que él de los que aprendió, como Romildo Rizzo, como, como los Díaz. Y la humilde para él era tocar una obra casi, para él era un ritual de homenaje silencioso, callado, Ujú. a, a los hermanos Díaz, así como en sus recitales, en cada uno de sus recitales que dio en el exterior, tocaba un preludio en fa de Fernando Sors, que él se había enterado que San Martín, cuando estudió guitarra, el general San Martín, Ajá. tocaba ese preludio. Entonces, ¿qué es un preludio, digamos, simple para un guitarrista y que lo puede tocar cualquier persona, digamos, ¿no? Eh, pero tocaba ese preludio sin decir nada, simplemente lo anunciaba y lo tocaba, pero interiormente él se lo dedicaba al general San Martín. Claro. Este, Qué y hermoso. lo mismo, sí, 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 o sea, hacía esas cosas, digamos. Lo mismo la humilde, él tocaba la humilde, este, y no decía nada, pero interiormente se lo dedicaba al Cachilo y al Zoco, ¿no? Y a los hermanos Díaz. Es decir, para él la música era un ritual, siempre, o sea, la música, la canción es un ritual. Ujú. Entonces, ¿Y él entendía, él escuchaba otro tipo de música? sí, 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 o sea, yo me acuerdo, tengo varias con esto. Digamos, él escuchaba música clásica, su preferencia, por supuesto, por Bach. Ajá. Para él Bach era un alimento espiritual fundamental. Pero escuchaba también Chopin, listo. O sea, música clásica de, qué sé yo, Rachmaninoff o Mussorgsky. Le encantaba el, la música de Mussorgsky. Sí. Y también escuchaba algo de jazz. Escuchábamos en casa con mis padres alguna cosa de jazz antiguo, ¿no? Digamos, entonces Bernie Shaw, sí, Bernie Shaw, estas cosas, ¿no? Y música folclórica, mucha. Julio Jerez, José Jerez y su orquesta, Ruiz Gallo, Arbós Narváez, el, el- los Yacta Suma, eh, el Antonio Benítez, o sea, el dúo Benítez Ujú. Pacheco, los hermanos Díaz, por supuesto, Sí. los hermanos Ábalos. Yo me acuerdo que había un disco de pasta en casa que había un gato, el Ballisto, y me encantaba. Yo era chico, tendría 9, 10 años y lo ponía en el tocadisco, pero 10 veces. Y me encantaba ese gato, y tocado por Adolfo Ábalos. Y Ajá. resulta que, claro, pasan los años y yo creía, como no leía la etiqueta, creía que el gato era de Adolfo. Y resulta que con los años me entero que era de mi padre. Mirá. Entonces, y claro, cuando empecé a trabajar ya en forma, digamos, profesional, si se quiere, entre comillas, con la obra de mi padre, ahí me entero que el gato, ese gatito hermoso que me encantaba en mi niñez, era de mi padre. Así que en un disco que hicimos, que se Ajá. llama Coplas al Viento, no, perdón, en otro disco, en el segundo disco, le pedí al pianista, a Pablo Giner, que hiciera una versión de ese gato como homenaje a Adolfo, porque me había introducido en lo bellísimo de una obra criolla de mi padre,
a través del piano, Claro, realmente me encantaba. Así que, y qué sé yo, y en ese sentido, este, digamos, desfilaba mucha gente. Yo conocí esa música, digamos, criolla, los Abrodos, los hermanos Abrodos, que hacían ujú, tanta música de la provincia de Buenos Aires. Después, bueno, más jóvenes, digamos, Alberto Merlo, o sea, otra generación, digamos, posterior a aquellos hombres, ¿no? El dúo Martínez Ledesma, o sea, eh, digamos, nosotros nos introdujimos, o sea, yo me introduje en el canto criollo, en el canto nativo, a través de esa gente. O claro. sea, ya cuando vino el llamado boom del folclore, que no es así, o sea, fue boom porque llegó a los medios, pero el folclore se practicaba muchísimo en Buenos Aires antes de ese boom. O sea, había peñas, había clubes donde se bailaba folclore, era muy importante, bueno, Villar, Sergio Villar, otro autor y compositor importantísimo, Alberto Castelar Alberto Castelar en el piano, eh, los changuitos violineros de Ocampo, es decir, grupos que atraían a mucha gente, llenaban las peñas, íbamos a veces a la peña del Banco Nación o a la del Banco Provincia y tenías 100 parejas bailando samba, gato, huella, Claro. o sea, y te hablo de los años 50, o sea, sin fines de los Sí, 50. sí. Entonces, es decir, bueno, esa era la música que nosotros escuchábamos y muchas veces venían algunos de ellos a casa a compartir con mi padre charlas y guitarreadas. Este, digamos, para mí eso fue fundamental a la hora de escuchar música y componer también, ¿no? O sea, componer alguna canción, ¿no? O sea, para mí fue orientador en ese sentido. Roberto, bueno, estaríamos horas charlando con vos, conociendo historias. Antes de despedirte, quiero compartir algunos mensajes que nos llegan. Hola Radio María, soy Irma de Avellaneda, Santa Fe. Te manda un abrazo enorme, muchas gracias por esta historia. Buen día Radio María y equipo. Gracias por esa hermosa nota con el hijo de Atahualpa. Nos permite conocer más de su persona y de su música maravillosa. Gracias al señor Roberto Chavero. Bendiciones, Dora desde Mendoza. Buenos días Radio María, escuchando la radio, la historia que está contando Roberto. Muchas gracias, bendecido día, Rosana desde San Luis. Iris desde España, muy bendecido domingo a todos. Gracias por mantener el folclore en este horario. Bueno, disfruto mucho de las entrevistas y escuchar la música de nuestra tierra querida. Abrazos fraternos desde España. Así que algunos de los mensajes que nos están llegando, Roberto, sinceramente, muchas gracias por esta comunicación. Contarnos un poquito más primero de Luna Tucumana, ¿no? Pero ya después nos fuimos por las ramas. Bueno, es inevitable. Bueno, yo soy medio parlanchín por ahí. No soy de hablar mucho, pero cuando me apasiona un tema, bueno, por ahí hay que sujetarme, hacerme sentir No, no, al contrario, te las queremos sacar riendas. más, te queremos sacar más. Roberto, agradecidos de ya y seguramente que en algún otro momento nos vamos a volver a comunicar. Desde ya, muchísimas gracias desde aquí de Radio María. Bueno, Carolina, nosotros el sábado que viene, el sábado en Cerro Colorado, en Agua Escondida, celebraremos el 116 aniversario del nacimiento de mi padre. Así que bueno, ahí nos vamos a juntar con músicos en el patio de Agua Escondida, a hacer música, a cantar, a contar historias, a decir versos, micrófono abierto. Así que, y desde ya a ustedes les agradezco infinitamente el tiempo que nos han dedicado en este domingo hermoso. Y buena vida para todos. Y muchas gracias, Radio María. Muchas Carolina, un abrazo gracias. grande para vos y para Néstor. Muchas gracias. Es un honor y un placer, Roberto. Así que, sinceramente, un abrazo desde aquí, ¿eh?
Gracias.